Bienvenidos de nuevo a Es Radio Málaga. Continuamos en directo. Ya saben, hoy es miércoles de tertulia técnica, porque nos gusta ilustrar sobre temas que nos afectan a los ciudadanos, pero explicados desde la voz de los profesionales, de los técnicos, de los que tienen responsabilidad de gestión y de solución, si es que es posible. Hoy queremos abordar el tema del bullying, del acoso escolar, pero desde el punto de vista de la solución, de la prevención y, por supuesto, no solo del reconocimiento a estos profesionales, sino también desde la compañía que desde los medios podemos hacer a familiares y a afectados por esta, bueno, lacra social que tantas preocupaciones nos genera en la comunidad educativa y, bueno, en la sociedad en general. Tenemos hoy en la mesa en directo a José Antonio García, psicólogo infanto-juvenil por parte del Colegio de Psicología de Málaga. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marta, por invitarme. Al doctor Andrés Fontalva, psiquiatra, miembro también de la Junta Directiva del Colegio de Médicos. Andrés, buenas tardes, Buenas gracias por tardes, estar aquí. gracias, Marta. A Susana Prieto, que es delegada provincial de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida a Es Radio Málaga. Y también nos escucha por teléfono a Francisco González, responsable del CESIF Educación de Málaga. Curro, perdóname que te llame Curro. Buenas tardes, Sin gracias por, problema. gracias por estar con nosotros en Es Radio Málaga. Nada, buenas tardes, Marta. En primer lugar, darte las gracias por tratar este tema que es tan importante para la comunidad educativa. Pues yo, si les parece a los presentes, voy lanzando preguntas o dudas que puedan trasladarse o que nos puedan trasladar también los oyentes. Hablamos de bullying, de acoso escolar, utilizamos el anglicismo, el término español, pero ¿en qué términos podemos definir esta problemática desde todos los puntos de vista? Empezamos por la Policía Nacional. Susana Prieto. Bueno, es que esto no tiene puntos de vista, esto está muy claro. Sobre todo tiene que ser en el entorno escolar para diferenciarlo de lo que es un acoso ordinario, donde puede haber personas de distintas edades que se acosen. Entonces tiene que ser en el entorno escolar. Son actos de violencia múltiples, reiterados, de un compañero hacia otro compañero. Puede ser uno o varios, digamos, los autores, y uno o dos las personas, digamos, víctimas, ¿no? Entonces, hay una situación, digamos, de desigualdad, de desequilibrio de poder, y pueden ser de muchos ámbitos. Pueden ser actos violentos físicos, psicológicos, sociales, sexuales, incluso un aislamiento. Procurar que una persona o un niño permanezca aislado del resto de los compañeros es un acto de acoso, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, también tenemos que tener presente que hay un grupo de iguales, digamos, que a veces pues son los espectadores que no intervienen. Y este grupo es muy importante también para trabajar con ellos. Son espectadores pasivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y que luego tienen unas consecuencias el no intervenir en esos actos de violencia o de desigualdad a lo largo del tiempo y de su vida de adultos, como ya dirán desde el ámbito de la psicología y de la medicina. Para la comunidad docente, Curro, cuando se escuchan palabras como violencia, maltrato psicológico, aislamiento de alumnos, ¿qué es lo primero que se os viene a la mente? Pues mira, lo que ha comentado la compañera policía, la verdad es que estamos totalmente de acuerdo en primer lugar. Y luego, teniendo en cuenta que nosotros somos docentes, somos agentes primarios, en los cuales, bueno, pues estamos siempre intentando analizar, pues, cambios de conducta, analizar, bueno, pues, crear ese caldo de cultivo de confianza, por decirlo de una manera, en la cual, bueno, pues nos pueden comentar, pues, su problema, entre otros, pues, el problema del acoso escolar, pues, sufrido, pues, por algún compañero, alguna compañera, que en ese momento, bueno, pues, es un problema, pues, evidentemente muy gordo para ella. Es cierto que ha habido un cambio de tendencia también, en el cual, bueno, pues nos encontramos que la inteligencia artificial ha irrumpido, de manera que nos estamos encontrando que situaciones o contextos que anteriormente, bueno, pues era contarlo directamente al tutor, creando ese clima de confianza, ahora están empezando a contárselo, pues, a esa inteligencia artificial. Con lo cual advertimos un problema gordo, más que nada porque una máquina no puede a lo mejor ayudar de una forma a lo mejor más madura, entendiendo mejor el contexto en el que se están dando esas situaciones,
y la verdad es que para nosotros pues también está siendo preocupante este tema. Desde el punto de vista mental y sanitario tenemos a José Antonio García, que es psicólogo clínico, y en cuanto a la medicina, pues Andrés Fontalva, que decíamos que era psiquiatra. ¿Qué perfiles podemos marcar de acosados? ¿Qué perfiles pueden presentar los acosados para también, tanto los oyentes como los que seamos neófitos en el tratamiento de este problema, podamos también intentar ayudar a detectar posibles casos? Yo creo que la compañera de la policía ha acertado en decir que hablar de grupos de iguales, y para hablar de perfiles creo que es importante decir que cualquier persona, cualquier niño o niña puede ser acosado dependiendo del contexto y del entorno. Esto, ¿por qué lo digo? Porque hay familias que no entienden cómo su hijo o su hija, que presenta pues una extraversión, que es muy sociable, que es muy querido, cómo puede acabar en este perfil, y a veces es importante decir, oye, que cualquier niño o cualquier niña, dependiendo del entorno, puede estar en esta posición. Pero sí bien es cierto que hay ciertos perfiles que son a lo mejor un poquito más vulnerables por situaciones de partida, como por ejemplo pueden ser las personas del colectivo LGTBI, población gitana, población en riesgo de exclusión social, migrantes. ¿Por qué? Porque tienen una casuística que en el lenguaje colectivo es muy fácil meterse con. Fíjate, cuando yo voy a los centros educativos es muy sencillo, es decir, me puedes agredir por ir por la calle y que te caiga mal, pero si además yo soy gay, ¿por qué me vas a agredir? Me vas a agredir a grito de, y toda la clase sabe efectivamente, porque hay ciertas condiciones que no predisponen, pero que sí aumentan esa vulnerabilidad o ese riesgo a poder sufrir esta conducta. Yo también hablaría de otras cuestiones, como por ejemplo pueden ser variables personales del niño o de la niña, de a lo mejor un perfil un poco más introspectivo, más abstraído, de dificultad para pedir ayuda, que no tiene tantas relaciones sociales y por tanto no tiene tantas redes de protección, y que en relación a las otras personas hay una persona con una situación de poder que decide aprovecharla y ejercer violencia para mantener esta situación. A mí sí que me gustaría perfilar una cuestión muy relativa con el perfil de las víctimas, pero también con el perfil de los espectadores, de los niños y las niñas que están mirando, que antes se ha dicho que son espectadores pasivos, ¿no? Y yo quiero decir que aquí depende, porque hay espectadores pasivos y también hay espectadores activos que de alguna manera refuerzan la conducta del agresor, y en este caso lo que no están haciendo es esto y ya está, sino que con mi conducta estoy de alguna manera riéndole las gracias y haciendo que esto se perpetúe y se repita más en el tiempo. Doctor Andrés Fontalva, perfil que podemos encontrar en esos acosados. Uno de los primeros retos que tenemos, casi el principal, es la detección. Todavía los casos se están infradetectando. ¿Por qué? Porque precisamente una de las características de este acoso es que se vive en silencio. Lo viven en silencio las víctimas, los agresores lo silencian, entonces las señales muchas veces no son tan evidentes y estas señales son muy, muy sutiles. Nosotros lo que fundamentalmente trabajamos es en escuchar, pero tenemos que escuchar tanto lo que nos cuentan, el discurso que puede contar el niño o la niña, los cambios que aparecen en su conducta, y escuchar también a su cuerpo. Podemos ver, por ejemplo, cambios repentinos en el menor, en el estado de ánimo, o de repente un cambio en su rendimiento académico. Cuando decimos que el cuerpo habla, por los síntomas psicosomáticos aparecen, por ejemplo, dolores de cabeza inesperados, insomnio, problemas gastrointestinales, que pueden hacer que el cuerpo exprese este sufrimiento, tal cual. Muchas veces lo que detectamos también son conductas de evitación, a lo mejor, por ejemplo, por no querer ir al colegio, no querer de repente aislarse de los amigos, aparecer en contra de una sintomatología depresiva. Los niños y las niñas aparecen como con irritabilidad, con pérdida de interés en actividades que hacían anteriormente. Son estas conductas sutiles que podemos ir observando. Muchas veces los casos más graves pueden incluso verbalizarse expresiones de autodesprecio, pensamientos de muerte, que también tenemos que tomar muy, muy en serio. Un tema también que hemos tocado ya que es muy importante es también el cambio en el uso, por ejemplo, de las redes sociales que puedan aparecer en jóvenes o en adolescentes. Que de repente aparezca un uso excesivo o, por ejemplo, una evitación de esas redes sociales también son señales de alarma que nos pueden hacer alertar de que por detrás hay una situación de ciberacoso. De tal manera que, por resumir en algunas claves en las que trabajamos la detección precoz, en que necesitamos una coordinación, claramente, entre escuela, familia y el resto de servicios públicos, que sobre todo tenemos que trabajar en la escucha activa y en la credibilidad del discurso del menor, a nivel de lo que cuenta o a nivel de su propio cuerpo, y sobre todo trabajar mucho en el tema de formación, en trabajar en este malestar, que muchas veces es silencioso, y trabajar en la salud emocional. Curro, ¿cómo se autoeduca un docente para vivir estas situaciones o para, por lo menos, también darse cuenta, detectarlas? Esto entiendo que también es una cuestión de bagaje y de años,
¿Pero hay alguna Eso es. manera de que se eduque la comunidad educativa, valga la redundancia, para detectar estos casos? Pues mira, tenemos que entender que hemos cambiado el contexto drásticamente. Antes estaba suscrito a simplemente en el centro, ¿vale? Era el centro educativo, o sea, sucedían los hechos dentro del centro educativo, ahora mismo son todos, casi gran parte, aparte de lo que sucede en el ámbito educativo, sucede también en el ámbito digital, pues a través de redes sociales, perfiles falsos, con lo cual eso complica mucho más las cosas, más que, bueno, pues en un primer momento el problema está en que la IA avanza más rápida que la protección que nosotros podemos ofrecerle, pero claro, nosotros, como hemos comentado, como agentes primarios, la labor que se está llevando a cabo por parte del docente es ardua y muchas veces de manera casi individual. ¿Por qué? Porque nosotros nos han formado, digamos, para enseñar. A día de hoy, este tipo de conductas, tanto conductas disruptivas, incluso como comentaban anteriormente los compañeros, conductas ya autolíticas o en su máxima expresión suicidio, bueno, pues está llevando a sobrepasar al docente de tal manera que, bueno, pues estamos viendo ya incluso problemas con salud mental de los mismos, un problema serio. Entonces, aquí el tema está en que, bueno, pues sí, el contexto que nosotros tenemos de formación, incluso nosotros desde CSIC pues estamos dando formaciones desde hace 2017 que iniciamos con la intención de poner nuestro granito de arena y poder dar una formación, pues igual que estáis haciendo vosotros en vuestro ámbito, pues con psicólogos, policías, abogados, inspectores, para poder dar todas las herramientas vida y por haber. Y han sido multitudinarias las charlas y los webinars que nosotros hemos dado porque están ávidos de formación, una formación que la administración en sí como tal pues no llega a dar de la mejor manera. Hablaba Andrés Fontalba de la importancia de la coordinación entre todas las partes que tienen que ver con todo este asunto. Precisamente hoy nos acompaña, ya lo escuchaban en la presentación, Susana Prieto, delegada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. ¿Qué tiene que ver? Porque decíamos, hay que aclarar dejar muy claro que es participación ciudadana de la Policía Nacional, porque es un área que se trabaja también en los ayuntamientos, que se trabaja en otras instituciones, pero la participación ciudadana de la Policía Nacional, ¿qué tiene que ver esto cuál es su competencia dentro del acoso? Bueno, pues nosotros trabajamos un plan que se llama Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos, y dentro de este plan nosotros lo que facilitamos es un contacto permanente tanto con la comunidad educativa en general, profesores, AMPAs y los alumnos. Entonces les damos unas charlas en relación a diferentes modalidades, como puede ser el acoso escolar, la violencia de género, el riesgo del uso de las redes y de Internet, el consumo de drogas y alcohol. Entonces, a colación del tema del acoso escolar, pues se reciben estas charlas, que ya te digo que incluso el profesorado normalmente lo recibe dentro de las charlas propiamente que damos a los niños. Y son ellos los que nos lo solicitan. El director directamente a través de unos formularios que hay en Séneca solicita o bien porque quiere prevenir que se den estos temas de acoso o bien porque han detectado algún indicador o algún indicio de esta posible situación y nos solicitan las charlas, nosotros vamos y se las facilitamos a los alumnos. A colación del perfil, digamos, de las víctimas, les hablamos propiamente en estas charlas de que cuando esas humillaciones, esas vejaciones, esos actos de violencia se dirigen contra determinados colectivos, como puede ser, por ejemplo, la etnia gitana o el colectivo LGTBIQ+, incluso pueden estar cometiendo un delito de odio. Es decir, que independientemente de la agresión que se esté produciendo, se le puede aplicar incluso un agravante por tema de discriminación, que muchas veces los niños pues, no saben ni que están cometiendo un hecho delictivo. Sí, no son conscientes, del peso que pueden tener esas palabras o sus acciones, ¿no? Exactamente. Incluso se piensan que porque tengan menos de 14 años, que no les atañe la ley de responsabilidad penal del menor, sus actos quedan impunes. Y eso no es así, porque hay una responsabilidad civil que van a cumplimentar sus padres o que incluso los profesores dentro del centro educativo, si no cumplen con sus funciones de garantes de la seguridad de esos niños,
pues pueden cumplir esta responsabilidad civil. Entonces, todo esto nosotros se lo damos en las charlas, independientemente de que les explicamos que es un acoso, lo que bien han dicho aquí de los indicadores, qué comportamientos son los que llevan al tema de acoso. También les explicamos la responsabilidad, porque además vamos vestidos de policía y nos toman muy en serio. Es que el uniforme hace mucho. Hablamos de perfiles de acosados, pero ¿los acosadores suelen tener un perfil común? José Antonio García. Andrés Fontalva. Creo que esto es un poco lo que siempre intentamos buscar, ¿no? Como el perfil, y siempre hay que llevarlo al caso concreto, porque al final un perfil de acosador pues te puede decir que es una persona que no tiene empatía, que generalmente ha aprendido que la fuerza te da un estatus de poder y de garante en el centro educativo y por tanto la voy a seguir haciendo y además me es reforzada. Te puedo hablar a lo mejor de perfiles concretos de que están reproduciendo la violencia que ven en casa. Hay una entidad aquí en Málaga que se llama Filio, que estudia la violencia filoparental, la violencia que ejercen los menores, que generalmente son chicos, a los progenitores, que generalmente son madres. Y ya están viendo como muchos casos de violencia filioparental, es decir, son también violencia de género en el futuro y en la actualidad violencia entre iguales, acoso escolar. Entonces, la violencia tiene un componente también de que no es solo en el contexto escolar, sino es una forma de cómo yo me relaciono en el mundo y cómo yo he aprendido. Ya sea porque la he aprendido así fortuitamente en casa o también porque soy víctima de violencia en otros contextos y aquí puedo ser el agresor y cambiar las tornas. Entonces yo creo que esto es muy importante, sobre todo porque los perfiles nos encasillan, nos sirven mucho para orientarnos, pero a veces nos hacen sacar del análisis a otros perfiles que están agrediendo porque siguen teniendo esa falta de asertividad, esa falta de empatía con la víctima, esa necesidad de control y de poder y de estatus. Falta de empatía. Ha salido varias veces lo que llamo de tertulia el concepto de falta de empatía. Doctor Fontalva, perdone la crudeza de la pregunta, pero la falta de empatía es una enfermedad, es un trastorno, es simplemente maldad humana. Es muy interesante esa pregunta y precisamente lo que nos dice que al final el bullying no solamente es un problema escolar, sino que estamos hablando al final de un problema de violencia interpersonal, de violencia entre las personas. Y esta violencia sostenida entre un agresor y una víctima nos lleva al final a los problemas de salud mental que son secundarios. Lo que sí aparece aquí por detrás es que es una forma de estrés crónico y de humillación repetida por el entorno, por distintos agresores sobre esa misma persona. Hemos hablado anteriormente de las consecuencias que tienen para la víctima, pero también aquí quería señalar yo en este momento en que también tanto los agresores como los testigos a su misma vez terminan desarrollando en el futuro tanto problemas emocionales como del comportamiento. Es decir, que, perdón la acotación, podemos hablar de acosadores con los que habría que a lo mejor tener, entiéndanme por favor, un margen de comprensión porque a lo mejor ellos son también un producto de una víctima hacia ellos anterior. Exactamente igual. Justamente lo que Marta quería comentar es que es un problema multifactorial. Si centramos solamente en que la responsabilidad es de un perfil de acosador que siempre acosa, no vemos el problema en su forma global. De ahí lo que quiero hacer también ver es que al ser el problema multifactorial tenemos que intervenir sobre todos los factores. Tenemos que intervenir desde luego protegiendo y cuidando a la víctima, tenemos que también prevenir con mensajes al final de concienciación y de educación social para que estos problemas no se reproduzcan en el futuro. Saber también que los que han sido agredidos son potencialmente agresores también en un futuro y ver también cómo de alguna forma tenemos que prevenir esa escalada de violencia, de tal manera que si vemos el FIMAR como un problema de violencia entre personas, podremos actuar de forma más global sobre los factores y no directamente lo más sencillo que es culpar a una persona, a un centro o a un caso en concreto. Me voy a centrar ahora un poco más en Curro porque lo tenemos que despedir dentro de poco y quisiera hacerle dos preguntas. Aquí en cuanto a clave de responsabilidad siempre aparece el papel de los padres, de los representantes legales de los alumnos. Curro, ¿cómo se afronta eso de tener que decirle a un padre que su hijo está siendo víctima o bien que es padre de un hijo acosador? ¿Esto cómo se lleva? Pues mira, en primer lugar lo hilaría con el tema del protocolo, ¿vale? Que muchas veces hay que iniciar un protocolo, bueno, muchas no, en todas las ocasiones donde se ve o se ve indicio de que hay un tipo de acoso, se abre un protocolo, de los cuales evidentemente estamos exigiendo a la Junta que haga protocolos más claros, más rápidos, con menos burocracia, porque para nosotros es fundamental actuar de la manera más rápida posible para poder solventar
esta lacra. Entonces, claro, esa actuación en la cual tú tienes que hablar con unos padres, los cuales, bueno, pues pueden ser conocedores de cuáles son las conductas de su hijo, o puede ser que sean personas que se sorprenden totalmente. Entonces, esas situaciones son bastante, pues peliagudas, bastante cruentas, por el hecho de decir, tienes que tratar con suma de delicadeza, con tutorías con compromiso, con actas delante, todo pues lo mismo, con mucha burocracia para poder explicarle la situación que se están dando. Como bien habéis dicho, hay veces que se repiten conductas o se repiten pautas que son de carácter familiar, por lo cual pues también hay veces que ellos mismos se encuentran agredidos por lo que se les está diciendo, por lo cual pues ya comento que no es una comunicación muy agradable dar por parte del profesorado hacia la familia. Sí, Y un tema muy Antonio. importante, si me permite una Sí, sí. anotación, lo que habéis dicho respecto a el acosador y que es algo interpersonal, es totalmente cierto. Es decir, muchas veces pensamos que siempre es de alumno a alumno, pero es que también nos estamos encontrando de un tiempo para acá, por la falta de autoridad que todavía tiene el docente, de alumno a docente, ¿vale? En el cual nos encontramos que la última encuesta que hicimos, que el 60% de los docentes de aquí de Andalucía habían recibido algún tipo de insulto, o habían recibido algún tipo de amenaza o de carácter presencial o digital, siempre lo comento, y en la cual, sorprendentemente, el 75% comentaba que la Administración no la había respaldado de ninguna manera. Entonces, para nosotros también es fundamental que haya una figura de autoridad, porque, como hemos dicho, o sea, puede haber delitos por tema de odio, pero la figura del profesorado es también muy importante y debería ir con esa, digamos, autoridad que realmente le corresponde. Curro, antes de despedirte, porque quiero hacerte otra pregunta, Sí, pero José Antonio sí, por García favor. quería apuntar algo. Claro, muy interesante lo que está comentando Curro, sobre todo porque si lo analizamos desde este enfoque que estamos proponiendo, seguramente pues después estas personas son aquellas que agreden a los sanitarios en los centros de salud, y porque tiene esa continuidad de violencia, no solo acaba en el centro, sino que sale. Pero yo, Curro, quería un poco señalar lo que tú estabas diciendo fíjate, desde el Colegio de Psicología, actualmente estamos formando el plan de coordinación de bienestar para todo lo que tiene que ver con conducta suicida, a todo el tema de acoso escolar, a los docentes, y yo quería señalar algo que me parece fundamental, y es que muchas veces hemos puesto sobre el profesorado toda la carga, ¿no?, de responsabilidad estamos hablando de comunicación de noticias difíciles, de gestión de Sí. familia, de suicidio, abuso sexual, violencia sexual, convivencia, o sea, ciberviolencia, ahora ciberviolencia. Entonces, Sí, creo ahora hablaremos con que Susana Prieto sobre toda esa ciberviolencia. Sí. que también estamos poniendo una carga en el profesorado que yo creo que como sociedad deberíamos de plantearnos, Curro lo decía antes, ¿no? Ellos son docentes, ellos van a enseñar. Y evidentemente hay una parte importante de educación en valores, pero ahí en el sistema falta algo, falta una figura realmente que se encargue de todo esto, que dé respuesta a la familia, a la comunidad educativa, incluso a todas estas cosas que están pasando en el centro educativo, que no tienen que ver con matemáticas, con lengua, con sociales, sino que tienen que ver con la convivencia. Yo siempre lo digo, al final los centros educativos tienen una carga importante de educación en valores, pero es responsabilidad de las familias, del profesorado y de la sociedad, porque los niños y las niñas que están en el centro son los ciudadanos y ciudadanas del mañana. Entonces tenemos que poner ahí recursos y esfuerzos para educarlos y guiarlos, porque si no es muy fácil que se pierdan. Curro, Totalmente. antes de despedirte y contigo inicio la cascada de respuestas. Sí. Vamos a imaginarnos un supuesto en esta mesa. Tú como docente crees o intuyes que puede o detectas de alguna manera, aunque sea levemente, que haya un posible caso de acoso en las aulas. ¿Cuál es el proceso? Porque entiendo que el proceso empieza en el aula y después ya pasará a todas las representaciones que tenemos aquí en la mesa. Así que antes de despedirte, iniciamos la cascada de respuestas contigo y seguimos con la mesa antes de decirte adiós. Perfecto. Pues pongo un caso como si fuera un caso ejemplo o una cosa así. Sí, ¿Es lo vamos, que ¿cuál es, me pregunta? cómo se inicia ese Pues proceso? perfecto. Mira, el proceso es claro. Por ejemplo, nos encontramos un alumno, segundo de la ESO, pues lo mismo, que está empezando a tener conductas de evitación, estamos teniendo conductas a lo mejor donde no se relacionaba dentro de su sociograma
de alumno típico dentro de su grupo clase, y a lo mejor el docente bueno, pues tiene un contacto con él y con los alumnos de, digamos, su grupo clase. Y determina o detecta que está habiendo un cambio de conducta y viene derivado por un acoso. De ahí lo que se hace el tutor informa al director, que el director, incluso evidentemente con la acción de la orientadora, que pongo en valor, como ha dicho el compañero, que los psicólogos es una de las cosas que más estamos pidiendo, exigencia a la consejería, que haya psicólogos en todos los centros educativos, que hay orientadores, pero ahora mismo no están como tal en los CEIP, en los centros de primaria, se informe al orientador y inicie el protocolo llegando a la inspección. Y a partir de ahí, ¿quién toma la palabra? ¿Susana Prieto como Policía Nacional? ¿José Antonio García como psicólogo? Nosotros tenemos la información de un posible acoso, que luego hay que verificar si es así o no, a través de diversas formas. Una puede ser la Fundación ANAR, que nos reporta de forma continuada los casos que ellos han detectado por las llamadas, que pueden ser de padres o puede ser incluso el alumno o incluso algún profesor que esté dando un poco la voz de alarma, fíjate, a través de la Fundación ANAR. Otra forma es a través de las denuncias que se interponen en las comisarías de Policía Nacional. Otras es incluso a través de las charlas que nosotros damos en los centros educativos. Te puede venir la típica niña con las amiguitas diciendo es que tal y cual, y nos comenta un posible caso de acoso, que incluso a veces es ignorado dentro del propio centro, no se han percatado. Y otra forma, pues a través de llamadas de los propios padres, que ya conocen un poco la función de la Delegación de Participación Ciudadana. Y como somos continuamente las mismas, los que vamos por los centros educativos y tenemos contactos con los padres a través de las charlas que damos a las AMPAs, ellos también nos pueden reportar en algún momento casos de acoso escolar. ¿Qué hacemos nosotros con esta información que nos llega? Bueno, pues primero vemos de qué se trata y luego nos dirigimos al centro escolar donde se está dando la situación y hablamos pues con el equipo directivo o con orientación, ¿no? Para que nos antecedan que si ellos tienen conocimiento de esta situación, a veces sí, otras veces no, otras veces nos dicen que bueno, que hay otras problemáticas asociadas, que no se trata de un tema de acoso escolar y vamos viendo la situación real que se está dando. Nosotros también tenemos una función que es como de asesoramiento técnico, tanto hacia las familias como hacia los profesionales, ¿no? Los profesores, y les damos determinadas indicaciones, a lo mejor incluso la procedencia de abrir el protocolo, no porque se está valorando, pero bueno, estamos todos a una. Y además les facilitamos la charla de prevención del acoso escolar porque a lo mejor está en un estado incipiente y esas acciones que se están dando, que incluso los chavales pueden ignorar que se trata de un delito, pues se pueden aminorar o incluso evitar o reducir, ¿no? Y que no vayan a más. Esto ya, dependiendo de cada situación, pues va desembocando de una manera u otra. Cuando vemos que se trata de un tema ya muy gravoso, que incluso hay inducción al suicidio, a veces los chavales incluso son brutales, a veces las comunicaciones que se hacen a través de las redes sociales o de la mensajería instantánea o presencialmente, en este sentido menos, pero también se pueden dar, pues ya hacemos una nota informativa y con toda la situación, desgranándola, explicando el contenido exacto de lo que se está produciendo y los autores o víctimas, el centro donde se está dando y todos los datos, y se lo pasamos al GRUME, que es el grupo de menores de la Comisaría Provincial de Málaga, y ellos ya son los que, digamos, hacen las investigaciones pertinentes, también tienen relaciones con los servicios sociales, porque debemos pensar que sobre todo se trata de proteger a los menores, ¿no? Tanto víctimas como autores, porque muchas veces los autores están viviendo en una situación repetitiva de lo que pasa en su casa. Entonces, y bueno, también hay que protegerlo de las represalias, es decir, que uno también puede pagar por su delito, pero de la manera, digamos, por los cauces que marca la normativa legal española, no porque la justicia del pueblo se tome la justicia por su mano. No, por supuesto, eso tiene que ir todo indicado. Entonces, pues ya el GRUME se encarga pues de tomar declaraciones, ya digamos, sobrepasa lo que son las funciones del colegio. Pero, claro, lo principal es intentar evitar que esos conatos o esos incidentes que primeramente no son tan gravosos lleguen a más. Entonces, lo tratamos de hacer a través de la prevención con las charlas de prevención del acoso escolar, ¿no? Y con la información a los niños de que están cometiendo un delito, de las consecuencias que pueden tener, tanto penales como civiles, etcétera.
Curro, antes de dar paso al resto de la mesa, ¿algo que apuntar a todo esto antes de despedirte? Que sabemos que tienes, Pues ya estás que, en medio de un seminario además y nos ha hecho el favor de sí, estar con un nosotros. seminario de formación. Yo le agradezco mucho y ya te digo toda mi disposición completa para un tema de estas características. Pues a mí lo que me gustaría, escuchando a la compañera, que me parece una labor encomiable. De hecho, un compañero suyo me parece que fue el que estuvo con nosotros en la última charla, en la última webinar, sería que esas charlas fueran propuestas por la Administración a todos los centros y no que en cierto modo sea el director el que con su buena fe, evidentemente, su buen hacer, reclame una charla de esas características, ya que en cierto modo es una información tan útil que debería estar en todos los centros, debería ser copartícipe todo el profesorado, con lo cual esa es mi parte final, que me encantaría que así fuera. Y así se lo reclamaremos también a la Administración. ¿Quiere apuntarte algo, Susana, antes de que te vayas? Sí, mira, quería comentarte que este plan director, digamos, parte de la subdelegación del Gobierno y está en todos los centros educativos, pueden acceder a él, porque a través de Séneca pueden acceder a los formatos, digamos, para solicitarlos. Y en esos formatos que hay que cumplimentar viene toda la casuística de charlas que se pueden solicitar, incluso dejamos un apartado de observaciones por si ya han detectado algún caso de acoso u otra problemática de violencia dentro del entorno, para que nos lo antecedan, porque nosotros ya viendo esas observaciones son a los que vamos a llamar de forma prioritaria para atenderlos desde el primer momento. De hecho, dejamos todos los viernes libres del año para atender estos casos urgentes. Es decir, que esta información es accesible para todos los centros educativos, tanto públicos, privados como concertados, a través de unos formularios que se solicita la charla. Que no tienen forma de llegar a estos formularios porque a lo mejor los colegios privados no utilizan Séneca. Yo dejo un correo aquí electrónico para que el que quiera, nosotros le remitimos directamente los formularios y nos lo pueden solicitar. Y el correo es málaga.participación@policia.es. Este plan se desarrolla en toda la provincia de Málaga, no solamente en Málaga capital, y lo desempeñan todos los compañeros que se encuentran en las comisarías locales de Policía Nacional, Torremolinos, Marbella, o sea que es generalizado y vamos, es bastante conocido ya, porque damos muchísimas charlas. Sí. Por parte de mi compromiso será llevarlo allí donde esté, llevar que se haga una petición de ese tipo. Ya lo digo, vaya. Muchas gracias. Curro González, responsable de Educación en el Sindicato CESIF de Málaga. Gracias por estar con Es Radio Málaga. Un placer por estar con todos vosotros. Gracias y hasta siempre. Continuamos porque nos habíamos quedado antes de despedir a Curro en ese proceso que se inicia. Ahora, bueno, se descubre que finalmente, o se demuestra que finalmente hay un acoso. Doctor Fontalva, José Antonio García, ahora el proceso, digamos, médico, psicológico de todo esto, ¿cuál es? Porque entiendo que es el acosado, el acosador y las familias. Pues entendemos que el abordaje, desde luego, de estos casos tan complejos tiene que ser integral. Y tenemos 3 puntos fundamentales en los que trabajar. Proteger, tenemos que tratar y también tenemos que reconstruir. Tenemos que trabajar en distintos tiempos. En primer lugar, tenemos que hacer una contención emocional inmediata, pero también tenemos que hacer una reparación de este daño tanto a medio como a largo plazo. Entonces, nuestro abordaje fundamentalmente se inicia con una evaluación individual y minuciosa del impacto emocional que ha tenido sobre ese niño, niña o adolescente este daño que se ha hecho, y esto nos permite después que establezcamos un apoyo psicoterapéutico, que los objetivos de este tratamiento son que restauremos la autoestima en esta persona que está muy dañada, que trabajemos sus habilidades sociales y que mejoremos su capacidad de afrontamiento. En los casos más graves podemos recurrir incluso a un tratamiento farmacológico si aparte se asocia a otra enfermedad, como puede ser, por ejemplo, la depresión, casos graves de ansiedad o un grave trastorno por estrés postraumático. No nos olvidemos nunca que es muy importante trabajar tanto con el menor como con la familia. Y en la familia tenemos que hacer una labor de contención emocional, de validar, realmente de respetar los sentimientos y la situación por la que está pasando y que nos vean al final como aliados y un acompañamiento a estas familias que están pasando por estas circunstancias. Solo no vamos a llegar a ningún sitio, insisto otra vez en la coordinación intersectorial. Es muy importante que contemos con las escuelas e institutos, con psicología, con trabajo social, con policía, siempre y cuando sea necesario. Y nos permite también que trabajemos al final, que nos interesa mucho la prevención secundaria, en una educación socioemocional y cómo gestionar de forma este conflicto tan grave. Desde el punto de la psicología, José Antonio García, psicólogo, recordemos, infanto-juvenil. Fíjate, yo quería hacer varios comentarios porque compañero. No, por supuesto, esto es tertulia, aquí no tengo yo el bastón de mando ni mucho menos. Ha hecho una síntesis estupenda de todo lo que hay
que hacer, todo lo que se puede hacer y todo lo que muchas veces pues no se hace por falta de recursos. Yo sin matizar el tema de la familia, que fíjate que es muy importante trabajar con la familia de la víctima, la familia del agresor y también las otras familias que forman parte de ese sistema, que muchas veces, y cuando los casos son de violencia grave y extrema, quedan impactadas y muchas veces no sabemos muy bien para dónde llevarla, y también son familias que están nerviosas, que tienen miedo y que temen por la vida de sus hijos y sus hijas y necesitan también una respuesta. Yo con el tema del protocolo, fíjate, a mí hay una cosa, y es que yo creo que los protocolos funcionan, se pueden mejorar, pero el principal problema creo que es que no se activan. ¿Vale? ¿Por qué no se activan? Mira, estábamos mezclando, antes la compañera ha hablado de la Fundación ANAR, que hace una labor contra el acoso y la violencia escolar brutal, y también hay otras entidades como por ejemplo el Teléfono de la Esperanza, tenemos también programa de Cruz Roja. Bueno, si comparamos los protocolos activados en Andalucía, que cuesta encontrarlos, al año puede haber unos 700 protocolos, y si los compara, que es más o menos un caso por centro al año. La Fundación ANAR habla de mínimo 2 casos por clase, en términos generales, porque hay clases en las que vemos 6, 7, 8, 9, 10 niños acosados porque hay un agresor que tiene bastante. Entonces, aquí hay una discrepancia brutal. Es decir, tenemos muchos casos de acoso y no estamos activando el protocolo. Y por desgracia para Málaga, perdona, en una tierra de récord positivos en otros sectores, Málaga encabeza el número de informes que se incoan desde la Junta de Andalucía en cuanto a acoso escolar. Y nos quedamos cortos. Tú fíjate, o sea, que aquí hay una parte importante de entender y que la gente entienda que activar un protocolo no es algo malo, al revés, los protocolos tienen que ser reactivos, que a la mínima de cambio se activen e investiguen para ver si pasa algo o no, pero por lo menos mejor prevenir que curar. Y después tenemos que activar programas que sean proactivos, antes de que pase todo esto, meternos. Hablar de educación emocional, hablar de tolerancia de frustración, de gestión de conflictos, de convivencia, siempre va a ser positivo. Va a prevenir violencia de género, violencia entre iguales, siempre. Entonces, tenemos que hacer una actuación seria. Como te decía, es que me ha dicho, las fases de protocolo. A mí, mi principal problema es que muchas veces eso, es que ni se activan. A veces es porque no los vemos, a veces porque el compañero lo ha dicho, la comunidad educativa está hiper saturada. No le podemos pedir pera al olmo. De hecho, tenemos que hacer oye, que esto es algo que nos ocupa, nos preocupa, y por tanto tenemos que, lo que tenemos no nos vale, añadir para detectar, trabajar, hacer labor preventiva, hacer una labor, porque las entidades sociales nos lo están diciendo, las cifras son brutales. Mínimo dos casos por clase. ¿Cuántas clases hay en un centro educativo? ¿Cuántos centros educativos tenemos en Andalucía? ¿De qué cifra estamos hablando? Sí, estamos hablando de un riesgo exponencial tremendo. Y los modelos también cambian. Hay un hecho que siempre ha habido acoso escolar desde que las escuelas existen, porque el ser humano es el ser humano desde que se nos creó, pero todo el modelo de sociedad cambia y los modelos de violencia también. Hablamos antes de esa ciberviolencia, de esa inclusión de la inteligencia artificial en nuestras vidas, para bien en muchos casos, pero para otros para mal, por los simuladores de voces, por los simuladores de textos que dan a entender que somos quienes no somos. Susana Prieto, ¿esto cómo se abarca desde el punto de vista policial? Bueno, pues eso es un problema bastante importante con la IA, ¿no? Entonces ya nosotros directamente ya lo hemos introducido dentro de nuestras charlas para que los chavales sepan que esa utilización de esa herramienta tan interesante en nuestra vida, pero haciendo daño a los demás, también es una modalidad delictiva, que puede ser contra la dignidad de la persona o de protección de datos, tiene mucha casuística. Entonces, cuando hacemos este acoso a través de las redes sociales, de la mensajería instantánea, de correos electrónicos, pues ¿qué hacemos con eso? Que no pare el acoso a lo largo de las 24 horas del día. Eso es todavía mucho más dañino para los niños, todavía tiene muchas más consecuencias físicas, psicológicas, sociales, y es muy gravoso. Entonces nosotros lo metemos ya dentro de nuestras charlas como otra forma de acoso. Siempre se habla del ciberbullying, tanto en los riesgos de Internet como en el acoso, porque es una realidad que no podemos dejar de dejar patente. Bueno, ya veo que quieren intervenir. Sí, no, por supuesto, esto es tertulia abierta, interrúmpanse, siempre desde el respeto se puede interrumpir y apuntar todo lo que necesiten. Lo único decir que a colación de que no se abren los protocolos en los centros escolares, que esto también nosotros lo hemos observado, y a medida que nosotros vamos yendo, vemos que se activan, que se abren. No sé si es por nuestra presencia o porque están más concienciados o lo que sea, pero hay que dejar claro a los centros educativos que ellos son los garantes de la seguridad de nuestros hijos mientras estén en esas instalaciones, en ese entorno. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque esa dejación de sus funciones pueden cometer también un delito de la comisión del deber de socorro, ¿no? Con respecto a los menores o incluso responsabilidades civiles.
Entonces yo estaría muy orgullosa de llevar a mi hijo a un colegio donde están pendientes de estas situaciones de violencia y que lo activen. Eso no me daría inseguridad. Lo que me daría inseguridad es cuando hay situaciones de violencia y allí nadie sabe nada ni se activa nada. Entonces, animar a los colegios a que abran estos protocolos tan necesarios. Que no quiere decir que porque lo abran luego realmente sea un acoso, pero por lo menos ya incluso se están cubriendo la salud y están protegiendo pues, a los alumnos y a los padres, ¿no?, de estas conductas violentas que deben ser totalmente erradicadas de los centros escolares. Doctor Fontalba, ¿tenía algo que apuntar o lo que tenga que apuntar? ¿O? Sí, porque precisamente no puedo por más que coincidir con ella en un tema que me preocupa especialmente, en el que llevamos investigando en la Universidad de Málaga desde los últimos 10 años, y tanto es así que nos obliga a pasar a la acción. Y es por eso que desde el Colegio de Médicos estamos específicamente trabajando en una campaña para prevenir este uso problemático de Internet. Porque en concreto lo que sucede con el acoso es que el acoso no termina en el colegio, después sigue en el entorno digital. Entonces, lo que tenemos que trabajar son en campañas como la que estamos trabajando ahora mismo, donde tenemos que fomentar un uso responsable, crítico y que sea ético de esta tecnología. Lo que estamos viendo es que las redes sociales amplifican este acoso, lo hacen permanente y lo hacen muchísimo más invisible y muchas veces más difícil de detectar. Y a su misma vez también conocemos el impacto que tiene un uso abusivo de redes sociales o de pantallas en niños y adolescentes, que favorecen muchísimo más la ansiedad, el aislamiento y problemas físicos como pueden aparecer en visión, en descanso, muchísimas consecuencias de un uso inadecuado de Internet. De tal manera que tenemos que hablar en positivo. Vemos muy útil que se hable de alfabetización digital, que protejamos los derechos digitales también que tiene el menor y que le enseñemos a desconectar, que le enseñemos a respetar y sobre todo que le enseñemos a pedir ayuda cuando se ve en una situación de acoso o de violencia. Entonces, al final, los tres ejes de nuestra campaña, por resumirlo, sería educar, acompañar y regular, pero por terminar con un último mensaje clave, decir que prevenir no es prohibir. No es prohibir el uso de las nuevas tecnologías, sino también enseñar a convivir y a prevenir la violencia en el entorno físico y en el entorno digital. Uno de los quizá principales palos en las ruedas, en lo que socialmente se han tenido a la hora de avanzar en la solución de este problema o en la prevención del acoso escolar, es un mantra asumido por la sociedad que es: eso son cosas de niños. No es una cosa de niños, no es una cosa respetable porque se le ocurra a un niño una maldad. Es decir, hay maldades y maldades. En fin, no es lo mismo meter una piedra en la mochila, que pues una broma molesta, a casos ya de acoso y de violencia muy graves. La violencia no es cosa de niños. O sea, al final el uso de las palabras yo creo que es importante. Y cuando, por ejemplo, tú decías al principio de la tertulia bullying, ¿no? Muchas veces creamos palabras para alejarnos y cuando te tienes una familia le tienes que decir, no, oiga, señora, señor, su hijo está ejerciendo violencia. ¿Mi hijo violencia? No, eso será el bullying este. No, claro, violencia. Está acosando física, psicológica, socialmente. O sea, cuando tú expones y tomas conciencia, ahí entiendes que no, la violencia no es cosa de niños. De hecho, la violencia no debiera ser cosa de niños. Los adultos ya tienen otra cuestión, pero es que los niños y las niñas son, como decía la compañera, nuestra responsabilidad. Y si hay violencia, tenemos que intervenir. Porque ese niño o esa niña va a crecer y va a formar parte de la sociedad. Y ahí es entonces cuando vamos a tener un problema. Ahora, cuando estamos hablando de acoso escolar, es el momento idóneo. ¿Por qué? Porque tenemos una familia que debiera estar protegiendo, una comunidad educativa que debiera estar abrazando y tenemos muchos recursos. Entonces, a mí eso me enerva. Porque no es cosa de niños, no. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que resignarnos a que los niños tienen que ejercer violencia? ¿Que es normal que agredan a la salida de un colegio? ¿Que estén utilizando la IA para poner la cara de una compañía en un vídeo pornográfico? Uh-huh. ¿Tenemos que reírnos de estas cosas? Claro. Entonces, ¿después qué nos esperamos cuando cumpla 18 años? ¿Echarnos la mano a la cabeza? Nosotros a este respecto, fíjate, si lo descendemos de nivel, que incluso cuando damos las charlas tenemos una dinámica que dice: las palabras hieren. Ya no solo actos de violencia física, de empujones, de patadas, es que hasta las palabras hieren y pueden hacer mucho daño, porque dependiendo del perfil de la víctima, de sus habilidades sociales, una cosa que a mí puede ser insignificante, a otra persona puede ser terrible para ella. Y tenemos una dinámica que es tan sumamente sencilla, que es que cogemos un papel y lo arrugamos. Y cuando ya está arrugado, dices: ¡ah! Este papel que lo ha arrugado, ¡ay, me he equivocado de papel, que no era este! Y le decimos a un niño: mira, por favor, ponlo lo más liso posible, porque ahora cuando mi jefa vea que este papel está arrugado, ya verás tú qué bronca me cae. Total, que empieza a desarrugar el papel y al final queda fatal. Y dice: mira, esto es lo que pasa con las palabras.
Cuando tú dices hieres los sentimientos de otra persona, aunque tú luego pidas disculpas, pidas perdón, quieras ser su amigo, esas palabras ya le han herido el corazón y queda como este papel. Ya no queda otra vez impecable como estaba. O sea, son dinámicas que vamos alternando en función de las situaciones para que entiendan que incluso la violencia verbal es muy dañina. Perdón. Yo fíjate que creo que es muy dañina y también es importante decir que casi que es la más frecuente, Sí. la que más nos cuesta detectar, porque tenemos muy asociado que la paliza, eso sí, Claro. pero te excluyo, bueno, y a veces no es ni me meto contigo, te excluyo, Terrible. hago como que no existes, como que hablas y me río de ti, las malas caras, ¿sabes? O sea, todo lo que tiene que ver con la parte psicológica y social, que es lo más frecuente y además lo que más le está perturbando. Cuando rascamos los casos, muchas veces que no hay evidencia física, no hace falta, porque están Claro. destrozados. Por eso es no. por eso es tan importante lo que te decía, descender a esos niveles en las charlas, que los niños no se queden con la típica, no, es que yo no le he pegado una patada, yo es que no le he tirado de los pelos. No, es que las palabras también, es esa violencia verbal tan dañina o crear esos bulos falsos, hirientes, para humillar a la persona y lanzarlos a través de las redes, ya de paso. Incluso se nos está dando casos actualmente de que hay ciberbullying. Y no hay, el acoso no está en la clase, está a través de las redes. Y en la clase los alumnos están tan normal. Claro, con lo cual casi puede ser indetectable para un docente, por ejemplo. Exacto, ahí sería imposible. Los padres son los que están detectando a veces estos casos por el problema de que tienen una serie de consecuencias físicas, psicológicas, cuando son acosados. Y ahí los padres empiezan a detectar algo raro, hacen una mediación parental, hacen un poco de observar las redes de sus hijos. Yo digo una cosa, como padre de un menor, yo puedo mirar sus redes sociales, no hay ningún problema, porque yo tengo que cuidar a mi hijo. Y es que eso es su intimidad. Bueno, su intimidad, pero si tú estás observando que ese niño que antes tenía unas notas buenísimas y ahora ha descendido terriblemente, tiene continuos dolores de cabeza, no duerme bien, tú tendrás que saber qué está pasando con tu hijo. Hombre, lo ideal es trabajar la confianza con el niño, ¿no? Y que te comunique todos sus problemas. Pero independientemente, pues si tú tienes que mirar sus redes, pues se las miras, no hay ningún problema. Doctor, una de las soluciones que se plantean muchas veces los padres cuando descubren o cuando le notifican que su hijo es víctima de acoso es cambiarlo de colegio, que esto también tiene una parte negativa porque también rompes con una realidad suya de costumbre de barrio, de rutina de su colegio de toda la vida, a lo mejor. ¿Esto qué consecuencias puede tener? ¿Es la mejor solución cambiar a un hijo de colegio? Es el problema cuando intervenimos solamente sobre la víctima. Y encima decimos, tiene un trastorno de adaptación, tenemos que mejorar esta situación de que se adapte a la violencia, tenemos que intentar, no, tenemos que actuar en el problema de forma global. Y sobre todo se trata al final de que, independientemente que intentemos restaurar el daño que tenga ya esa víctima, tenemos que crearle un entorno seguro. Un entorno seguro donde al final de cada caso aprendamos de por qué no se ha detectado y se puede haber detectado antes. Tenemos que trabajar también en no banalizar, que lo hemos dicho varias veces hoy, ni el acoso, ni las conductas de exclusión social. Si al final no intervenimos sobre ese desencadenante, ese problema se repetirá con una siguiente víctima en el futuro. Sobre todo, lo que yo creo que la conclusión que llevamos comentando durante toda la tertulia tan interesante, es que se creen al final entornos seguros. Si al final esta persona está en un entorno seguro en su clase, donde se sienta al final que si lo necesita puede pedir ayuda y no va a tener ni miedo ni vergüenza, conseguiremos al final restituir ese daño y prevenir no solamente esta situación, sino escenarios futuros. Que si lo cambiamos de colegio, evidentemente el problema seguirá ahí con otra siguiente víctima. Y sobre todo también el tema de validar lo que los niños nos cuenten. Es muy importante validarlo y la reacción que tengan tanto los padres como los profesores, porque si yo como padre de un niño me dice, mamá, es que incluso los abusos sexuales, ¿no? Cualquier cosa, tú reaccionas extremadamente alertada, poniéndote a llorar, el niño se va a cerrar en bloque, bueno, dependiendo de la edad, ¿no? También, pero que es muy importante que lo que nos cuenten nosotros le demos credibilidad, porque si no los niños no nos lo van a contar. Entonces, ¿cómo vamos a crear ese lazo de comunicación y de que se sinceren con nosotros si tienen miedo a nuestra reacción o no nos van a creer? Entonces, eso es muy importante. Les reitero que, bueno, como aquí en las tertulias de radio nos gusta decir las cosas claras, pero precisamente para aclarar, valga la redundancia, dudas que puedan surgir. Hay perfiles de padres que se conocen a través también de estos perfiles que se han conocido, que cuando un hijo le plantea un problema, perdónenme esto, niño, eso es lo que cogió de la salida del colegio, le he pegado cuanta y se le quita la tontería. Al otro, al agresor. Es decir, esto también se ha intentado solucionar de esta manera un poco desde las familias. Esto también es un perfil.
sobre todo los que hemos nacido en algunas décadas en concreto en España, hemos visto que a lo mejor por casos o lo que sea, esto también se solucionaba así. Y esto, José Antonio. Sensibilización ciudadana también a las personas adultas para que entiendan las cosas que los delitos que pueden estar incurriendo. Yo fíjate, yo más que dedicarme espacio a estas personas, que también habría que abordar porque forman parte de la sociedad, yo a todas las familias les diría que vivir una situación así no viene en el manual de instrucciones de los niños y de las niñas, que todavía lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Pero que los seres humanos no lo hacemos con libro de instrucciones. Algunas veces sería necesario y se agradecería, pero lo que sí sabemos muy bien es que cuando no tenemos conocimiento de algo podemos pedir ayuda, ¿no? Y yo, por ejemplo, hablo de mi ámbito, tenemos un montón de psicólogas y psicólogos educativos especializados en esto, para acompañar a la familia, para hacer la coordinación con el centro educativo, para la interposición de una denuncia, el acompañamiento. O sea, que está bien pedir ayuda y que evidentemente no podemos saber de todo. Además, ya las problemáticas, las casuísticas son tan variadas que sería hasta ingenuo pensar que una madre, que generalmente son madres las que soy súper todoterreno, puedo con todo, pues no, a lo mejor esto es algo tan grave, tan importante y tan, ¿qué te digo yo?, esporádico en tu vida, que para esto necesitas ayuda. Y yo aquí animo a la familia a pedir ayuda, a pedir consejo, a pedir atención, porque cada persona es un mundo y cada historia de acoso también es una historia completamente y tiene unas derivas completamente diferentes. Pues retomo porque quedan muy poquitos minutos y sois 3 en la mesa y os quería pedir un consejo en función de vuestro ámbito para familias y alumnos que nos escuchen. Apuntabas tú algunos desde la clave psicológica, algún consejo que podamos dar a los oyentes. Mira, yo te lo voy a hacer desde la clave de la psicología social. Si queremos que esto cambie, que lo estaba diciendo antes el doctor, esto es algo de toda la sociedad, de múltiples factores. Entonces, como sociedad, si queremos que cambie, familias, tenemos que ir a los centros educativos a hablar de convivencia escolar, a hablar de relaciones entre iguales, de respeto, de diversidad, de asertividad, de gestión emocional, porque si hacemos eso, estamos protegiendo, estamos previniendo y estamos evitando que se abra un protocolo, que se abra, ¿no? Hay que hacerlo y además que los colegios no podemos dar por sentado que lo están haciendo, porque el profesorado está hasta arriba. Entonces las familias tenemos que tomar nuestro papel y proteger a nuestros niños y nuestras niñas haciendo una labor de prevención. Policía Nacional, Susana Prido. Pues yo sigo también en esa línea, ¿no? Sobre todo la prevención, dar herramientas al niño para que sepan cuando un comportamiento sale fuera de lo normal y no deben aceptarlo, y comunicar siempre con sus padres todas las problemáticas que le estén sucediendo. Hay que trabajar mucho la confianza con la familia, incluso con un adulto de confianza, aunque él no sea el padre o la madre, que a lo mejor no está presente, pues a lo mejor hay un profesor con el que tú tienes más confianza, o otro familiar o un amigo. Entonces, incluso nosotros tenemos un cuento que se llama El Club de los Secretos, que está orientado más a niños más pequeños, 6, 7 y 8 años, pero que trata de detectar cualquier tipo de violencia en los niños. Y entonces les hablamos de lo que son los secretos malos. Y esos niños, cuando nos cuentan, es que yo tengo un secreto malo, y por ahí vamos tirando del hilo. Entonces, se les habla siempre de que tienen que contar lo que les preocupa, lo que les da miedo, lo que no les gusta, a un adulto de confianza. Pues los niños, siempre a un adulto de confianza, sea el padre, sea la madre, pero comentarles si están sufriendo una situación de acoso. Y ya a partir de ahí empezaremos a trabajar porque tendremos conocimiento de que ha pasado algo. Doctor Fontalva. Pues la violencia, en cualquiera de sus formas, hiere. Y en muchos casos hiere en silencio. Entonces, los 3 pilares fundamentales en los que se puede basar ahora mismo la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes es detectar a tiempo esa violencia, que acompañemos desde el respeto y la empatía, y que trabajemos de forma intensa, por ejemplo, en campañas como el uso saludable de las nuevas tecnologías y de las pantallas. Por desgracia, el tiempo se nos acaba, así que José Antonio García, por parte del Colegio de Psicología, gracias por estar con Es Radio. Susana Prieto, delegada provincial de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, gracias por estar con nosotros. Y el doctor Ander Fontalva, psiquiatra, gracias por estar con nosotros también en Es Radio Málaga. Curro González del CSIC, que lo teníamos por teléfono. Y a ustedes, gracias. Espero que hayan disfrutado de esta tertulia. Les espero mañana en el informativo de las 12:30, como siempre en directo, y luego nuestra tertulia Verso Libre de los jueves de 1 a 2. Por supuesto, cuidado al volante, que estamos en aviso amarillo por lluvias. Gracias y hasta